Hay ocasiones en las que una sola plantilla no cubre todas las necesidades de un sitio web completo. Es por esto por lo que, aunque con Blazor podemos definir una plantilla por defecto para todos los componentes, también podemos definir plantillas diferentes a nivel de componente individual o incluso también a nivel de directorios. Vamos a verlo. Tenemos aquí un proyecto de Storage Library que estamos creando y vamos a crear una plantilla específica para el área de novedades, donde vamos a ver las novedades del último día, de la última semana o de último mes. Tenemos una plantilla main layout, que es la que vamos a duplicar, la copiamos, control C, control V, para pegarla, se duplica y aquí le cambiaremos el nombre con F2 a novelty layout. Tenemos ahora ya las dos plantillas creadas, entramos aquí, ahora antes del body vamos a poner cómo esto va a ser solo para novedades, un menor que H1 novedades. ¿Por qué ponemos un H1? Porque como no hay ningún otro encabezado antes de este encabezado, tiene que ser obligatoriamente H1, ya que es la jerarquía superior. Si debajo de esto tuviéramos que poner otro encabezado, sería H2 porque depende de este H1. Nunca podemos poner un H1 y a continuación un H5 o un H6. Los encabezados siempre tienen que ir en un orden jerárquico. Bien, aquí tenemos un encabezado y ahora vamos a poner un menú de navegación para movernos por los distintos elementos dentro de novedades. Vamos a copiar la parte del nav que la tenemos aquí ya colapsada, copiamos y la pegamos aquí. Y ahora vamos a modificar los elementos, primero editando el área label, en lugar de menú de navegación principal, le ponemos de novedades. Menú de navegación de novedades, perfecto. Ahora los lectores de pantalla van a distinguir los dos menús por su texto. Y ahora aquí en este nav-link, este nav-link es un componente nativo de Blazor que nos permite marcar con una clase CSS la página que está activa por defecto, la clase es active, pero podemos modificarla a nivel de componente. Ese componente lo veremos en profundidad más adelante. Aquí le decimos que el red va a ser, por ejemplo, novelties today, novedades de hoy, match nav-link match.all, es decir, que tiene que coincidir exactamente con la dirección que estamos colocando. Y el texto, bueno, tenemos este span que es el icono porque estaba puesto para el home y el texto va a ser novedades de hoy. Podemos copiar este lib, vamos a quitar los demás, copiamos este lib, lo colapsamos, copiamos y lo pegamos dos veces. Aquí, en lugar de novelty today, le ponemos week. Y en el texto, la semana, novedades de la semana. Y aquí en month le decimos novedades de este mes. Ya tenemos la plantilla en nuestro menú de navegación y a continuación del menú de navegación ponemos el body para cada componente que usa la plantilla o para que pueda pintar aquí su representación. Bien, ya lo tenemos y ahora, ¿cómo le decimos al componente de novelties que aún no hemos creado que va a utilizar esta plantilla? Cuando digo componente, también me refiero a páginas porque todo en Blazor son componentes. Vamos a Page y aquí vamos a crear la carpeta botón derecho, Add, New Folder y le decimos Novelties. Y aquí dentro vamos a crear una página que va a ser today.razor. Aquí la tenemos que poner el principio del todo de la directiva page para que este componente sea una página enrutable, @page y aquí novelty today y ahora viene la magia de la plantilla. ¿Cómo definimos la plantilla para que sobrescriba la plantilla por defecto? Pues con la directiva layout, @layout y aquí el tipo de plantilla novelty layout y aquí lo tenemos. Aquí sitúa un H3, pero tiene que ser un H2 por lo que comentamos anteriormente y el texto vamos a ponerle novedades de hoy. Y aquí pues un párrafo cualquiera, vamos a quitar code porque está vacío y aquí irán las novedades de hoy. Bien, guardamos esto, ha compilado.
vamos a irnos al menú de navegación porque vamos a ponerle que la ruta de novelty que está aquí, novedades, sea novelties barra. Bueno, la barra aquí no, por si la ruta no fuera exactamente la raíz en el sitio donde publicaremos la aplicación, pero sí novelties today. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a compilar, a ejecutar, vamos a ver si ha funcionado. Y aquí tenemos la página, tenemos el menú de navegación y pulsamos novedades. Tenemos aquí novedades, que esto ya forma parte de la plantilla Novelty Layout. Y aquí tenemos menú de navegación de novedades, que tenemos novedades de hoy, novedades de la semana y novedades de este mes. Y aquí abajo tenemos la representación del componente de Today, novedades de hoy y el párrafo. Y así es como podemos invalidar una plantilla dentro de un componente específico, pero ahora imagínense que vamos a añadir las páginas para width y para mount. No tiene mucho sentido que tengamos que estar invalidando la plantilla en cada uno de los componentes. Así que vamos a sobreescribir la plantilla por defecto en todo el directorio de novelties. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos al directorio dentro de Page, Novelties, y aquí creamos un fichero Razor. Podemos ponerle component y se le va a llamar import Razor. Quitamos todo este texto y simplemente ponemos @layout, novelties layout, guardamos y ahora podemos quitar de aquí dentro de Today, podemos quitar el @layout, novelties layout, porque ya con este import lo tenemos hecho. Compilamos, ejecutamos, vamos a novedades y aquí vemos que la plantilla se ha sobrescrito, aunque ya hemos quitado la directiva layout de Today porque ya se está aplicando en todo el directorio de novelties.